Eh, Buenas tardes a todos. Estamos muy contentos de partir una nueva jornada de este ciclo de charlas, formándonos para nuestros niños, que es el proyecto de educación sexual integral. Para esta tarde tenemos a grandes invitados para conversar sobre la experiencia internacional de este proyecto. Pero antes de partir de lleno con la conversación, tengo que darle algunos mensajes administrativos. Lo primero es comentarles que se encuentra habilitado la sección de preguntas y respuestas para que ahí vayan dejando sus preguntas durante la charla y nosotros al final de la conversación vamos a tener un espacio para ir haciendo las preguntas. En segundo lugar, tenemos también habilitado el chat para que después al final de la charla, quienes no hayan recibido la invitación o el link de conexión por algún miembro del proyecto Vencer, puedan dejar su contacto en el chat y nosotros la próxima semana le hacemos llegar el link de la próxima sesión que va a ser Fundamentos Filosóficos de ESI y la va a dar el profesor Carlos Casanova. Bien, esos son los mensajes administrativos, así que ahora partimos con la sesión propiamente tal. Y voy a partir dando la presentación de nuestros invitados, de nuestra invitada en este caso. Las cuatro son mujeres, así que vamos a partir. Primero, Viviana Álvarez, quien es profesora de Argentina y también se ha dedicado a dar charlas sobre ESI, y una de las charlas que ha dado ha sido invitada a nuestro Congreso Nacional. Así que tenemos aquí una persona que ha conocido el tema de primera mano en Argentina. Después tenemos a Jessica Huerta, quien es licenciada en Educación Física, está cursando la licenciatura en Derecho, es profesor en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma de Chihuahua y actualmente trabaja en el movimiento Acción por la Educación. También tenemos a Alma Arroyo, quien es ingeniera industrial química, profesora de nivel medio superior en el Instituto Educativo Cuauhtémoc y presidenta de Acción por la Educación de México. Y por último tenemos a Elizabeth Rivera, quien es profesora con una larga carrera docente y también presidenta de la Fundación Somos Padres. Nada, así que darle las gracias a las cuatro por haber aceptado esta invitación y bueno, partir de lleno con la experiencia mexicana y con la experiencia argentina y hacerle la pregunta a Viviana sobre la trayectoria legislativa de este proyecto ESI en su país. Viviana, le cedo la palabra. Muchas gracias. ¿Cómo estás, Emiliano? Buenas tardes a todos, un gusto tenerlos aquí, verlos. Bueno, yo hice un recorrido porque si nosotros tratamos de entender esto, lo tenemos que entender desde que no es solamente la implementación de la ley de ESI, sino que además hay otras leyes que se implementaron, al menos en este país, que fueron acompañando a esa implementación o ese desarrollo, ¿sí? Esto yo lo veo en casi todos los países, lo estoy viendo también en Chile y en otros, Colombia, y también ha sido aplicado en países como Estados Unidos, España, ¿sí? Estas leyes no han venido solas, sino que, como yo les llamo, son un combo explosivo que generan todas estas cuestiones que tienen que ver con la educación, en este caso particular la educación sexual. Voy a compartir pantalla unos minutos para poder hacerles este recorrido del camino legal, ¿sí? De la situación de la educación sexual aquí en Argentina, al menos. Comenzó desde mi punto de vista con el desmembramiento de la familia, ¿sí? Esto viene siendo así en casi todos los países. Así que en 1987 nosotros ya tuvimos la ley de divorcio que de alguna manera
vino a comenzar con esta trayectoria. En 1994 se reforma la Constitución de la Nación con la implementación también de algunos artículos que ya también estaban relacionados a la educación. En 2002, algo que también es muy mencionado en casi todos los países, que es la Ley de Salud Sexual y Procreación Responsable, o las leyes relacionadas con la salud sexual y reproductiva, ¿sí? Nosotros ya en 2002 tuvimos esta ley aprobada e implementada. En 2005, otra ley que también habla mucho de lo que ocurre en casi todo Latinoamérica, que es la Ley de Protección Integral de Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes. Luego nos vamos al 2006, y en el 2006, que es particularmente cuando se discute y además se aprueba la Ley de Educación Sexual Integral, también tuvimos una nueva Ley de Educación Nacional, ¿sí? Sin esta reforma en la Ley de Educación Nacional, no hubiera podido existir la Ley de Educación Sexual Integral, ¿sí? Por eso digo que es un camino, y esto habla de un combo que colabora continuamente en la implementación de estas políticas. En el año 2007, la Argentina, como Estado parte, adhiere al protocolo del CEDAW, ¿sí? Ustedes, para los que quizás no conozcan a qué se refiere este protocolo en particular, es el protocolo contra toda forma de discriminación, ¿sí? Es la Conferencia Internacional contra toda forma de discriminación contra la mujer. Los contenidos del CEDAW, los contenidos de esta conferencia, están muy relacionados a todo lo que tiene que ver con las políticas de género también. Así que en 2007 la Argentina adhiere a este protocolo, ¿sí? Bien, tuvimos luego, en 2010, la Ley de Matrimonio Igualitario, ¿sí? En 2012, la Ley de Identidad de Género. En 2015 hubo una reforma del Código Civil. En esa reforma del Código Civil se amplían de alguna forma lo que ustedes van a reconocer también, que es la autonomía progresiva, ¿sí? Entonces, allí nuevamente tenemos una reforma que justamente era necesaria para lograr esta baja en las edades, ¿sí? Entonces, por ejemplo, a partir de esta reforma, para que ustedes tengan una idea, y lo ejemplifico porque es mucho más sencillo al dar el ejemplo. Una niña de 13 años, a partir de esta reforma, por ejemplo, puede asistir a un centro de salud, solicitar hacerse un aborto medicamentoso o quirúrgico sin la compañía de algún adulto responsable. Estamos hablando de 13 años, ¿sí? Ahora, esa misma niña, si de repente tiene que resolver algo relacionado con su escolaridad, sí necesita ser acompañada por un adulto. Y necesita que un adulto se haga cargo de esa situación. O de repente, si necesita asistir a un centro de salud o necesita una intervención quirúrgica en cualquier otra parte de su cuerpo, ¿sí?, también necesita la autorización de los adultos responsables. Así que a esos niveles hemos llegado. Bien, en 2018 se produce un hito en la historia de nuestro país, yo creo que siempre lo va a hacer,
que es el rechazo a la ley de la llamada, ¿sí?, ley de interrupción voluntaria del embarazo, y lo digo entre comillas por esta manipulación tan fuerte del lenguaje que tiene toda esta movida tan fuerte de la ideología de género, ¿no? Y en realidad es un rechazo al aborto, es un rechazo masivo de la República Argentina al aborto. Ahora, este rechazo, luego de mucho tiempo de debate, generó una muy fuerte embestida al área de la educación. ¿Por qué? Porque al quebrarse de alguna manera esta posibilidad de generar un aborto legal, seguro y gratuito, como la campaña lo promociona, lo que ocurrió es que entonces comenzaron a ir muy fuertemente por el lado de la educación. Y entonces se comenzó a trabajar fuertemente en la implementación efectiva de la educación sexual integral, en términos muy diferentes a los que la ley en su origen propone. Porque, para un conocimiento general, no voy a ahondar en la ley y en el contenido de la ley. Cualquiera que quiera buscarla, es la ley 26.150, de manera que la pueden encontrar googleándola simplemente. Pero hay un artículo fundamental de la ley que indica que se debe respetar, al brindar este tipo de educación, el ideario de las instituciones educativas, como así también el ideario de los miembros de esas instituciones, entendiendo por miembros de la institución o de la comunidad educativa no solamente a docentes o alumnos, sino también a otros auxiliares de la educación, a los padres y a cualquier otro organismo cercano a esa institución, ¿sí? Por lo tanto, este espíritu que la ley en su principio o en su inicio trae, no solamente que no está siendo respetado, sino que además, a partir de la creación o de la promulgación de la ley de educación, recuerdan que yo les comenté, lo vuelvo a poner, que el mismo año, ¿sí?, se promulgaron las leyes de educación nacional y la ley de educación sexual integral. Esta ley de educación nacional generó un nuevo organismo que es el llamado Consejo Federal de Educación. Ese Consejo Federal está formado por el ministro de Educación de la Nación, junto a los ministros de Educación de cada provincia de la Argentina, ¿sí? Para que ustedes lo puedan entender un poquitito mejor, nuestro país, al ser un país federal, ¿sí?, tiene, cada provincia tiene su autonomía, por así decirlo. Si bien se rige por las leyes nacionales, particularmente en el área de la educación, se la reserva para sí misma, cada provincia. Es decir que, si bien hay una legislación nacional y no se va a contradecir, la provincia tiene la autonomía de dictar su propia ley de educación, o en este caso, su propia ley de educación sexual integral también, ¿sí? Hasta ahora esto no nos había traído grandes inconvenientes, pero en el año 2018, este Consejo Federal de Educación dicta una resolución a partir de la cual acuerdan tanto el ministro
de Educación Nacional como los ministros de las provincias acuerdan unos contenidos para la educación sexual integral que son de carácter obligatorios, ¿sí? Esto va contra la Ley de Educación Sexual Integral, porque esta ley respeta, ¿sí? Dice que los educandos tienen el derecho a recibir esta educación con el respeto al ideario institucional y al ideario o a las convicciones de los miembros de esa institución. Esta resolución viene a traer un problema, porque indica que esos contenidos mínimos y básicos van a transformarse en obligatorios, ¿sí? Entre esos contenidos, por ejemplo, encontramos contenidos tales como la masturbación para los niños de nivel inicial, para los más pequeños. Encontramos el aborto en el nivel secundario como uno de los contenidos, ¿sí? Entonces, esa resolución que no tiene un carácter de ley, por supuesto, porque es una resolución, pero sí hubo un acuerdo bajo la Ley de Educación Nacional de este Consejo Federal. Y a partir de ese año se desató esta embestida contra la educación, ¿sí? de nuestros niños y de nuestros adolescentes. Y a eso quiero sumarle dos cosas más. Una es el plan ENIA, que es un plan que vino de parte del Ministerio de Salud de la Nación, que es el plan para evitar el embarazo adolescente no intencional, ¿sí? Y por otro lado, algo que también se generó son los protocolos de interrupción legal del embarazo. Nosotros tenemos el aborto en 3 causales, en 2 en realidad, desde el año 1921 en nuestro código. Pero estos protocolos, al no haberse aprobado la ley de aborto, ¿sí? de legalización, estos protocolos actualmente son una legalización de hecho, por así decirlo. Es claramente así, es una legalización de hecho. ¿Por qué? Porque esto también tiene una intencionalidad. La Organización Mundial de la Salud amplió, como todos sabemos, hace un tiempo, ya, un buen tiempo, el concepto de salud. Por lo tanto, la salud implica todo bienestar físico, psíquico, emocional, social, ¿sí? Esto vino a traer un problema en nuestro caso, porque nuestro código, que ya va a tener casi 100 años, ¿sí? Lo que indica es que cuando haya riesgo para la salud de la madre, es legal realizar un aborto. Por lo tanto, cuando se aplica el concepto de salud y se introduce la salud psíquica o social, entonces a partir de ello se determina que ese es un aborto legal. O sea, esto genera continuamente una legalización de hecho, aun cuando el aborto es un delito. El aborto es un delito en nuestro país, solo que es no punible, que no es legal, es no punible en 2 casos. En el caso del riesgo de salud para la madre, para la mujer, o en caso de violación, que tampoco la violación ni se comprueba, ni se pide conocer quién es, por ejemplo, el agresor. Para su detención no se pide declaración jurada,
absolutamente nada. Con el simple y sencillo hecho de que la mujer declare que fue violada es suficiente. Esto se enseña así, de esta manera, en las escuelas. Este es el peligro que tenemos hoy. Por supuesto, no ocurre en todo el país, pero ocurre en muchos lugares, en muchas zonas de nuestro país. Sobre todo en zonas o en provincias que son más progresistas, provincias donde hay por ejemplo, tenemos algunas provincias donde hubo muchos años de gobierno socialista. Entonces, en esas provincias es más notorio esta situación. No sé si querés hacerme alguna pregunta más, si fui clara, si hace falta que amplíe en algún concepto más, pero creo que es un buen pantallazo como para que podamos ver que esto no viene solo como una ley de educación sexual, sino que es todo un acompañamiento necesario, ¿sí? Es como el partícipe necesario, ¿no? En un delito, bueno, aquí pasa lo mismo. En este caso, la ley de ESI tiene todo un abanico de leyes a su alrededor que vinieron a, bueno, no solamente destruir a nuestra niñez, sino también a nuestras familias. Sí. No, muy bien, Viviana, queda muy bien retratado, ¿no? El proceso en general. Después vamos a volver después te hago una pregunta sobre los casos específicos, ¿no? Ahora vamos a pasar a México. Y quiero consultarle, ¿no? a nuestras invitadas mexicanas, a Alma y Jessica. Nada, así que nos pueden contar un poco sobre la experiencia general, sobre las batallas jurídicas que han tenido al respecto, y sé que, bueno, eso, sé que nos pueden ahondar en esos temas. Alma, te cedo la palabra. Muchas gracias. Hola, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Qué gusto estar aquí con ustedes compartiendo. Y pues la verdad lo que nos estaba contando ahorita Viviana, pues parece que es exactamente lo que nos ocurrió en México. Y pues parecido casi en las mismas fechas, solo que ahorita de 2 años para acá, donde tenemos nuevo gobierno, pues se ha avanzado más en lo que son estas perversas leyes, pero básicamente, exactamente como lo contaba ella, parece que son un combo y exactamente así viene. Nosotros hace 2 años que tenemos el nuevo gobierno y a raíz de eso se hizo lo que es la nueva legislación en torno a la ley educativa, a la ley general educativa. Y pues exactamente en esa ley se metió lo que es la perspectiva de género. Y nosotros cuando estábamos haciendo los señalamientos de que no debería de expresarse de esa manera, porque venía las palabras diversidad, porque venía perspectiva de género, y pues algunos de los diputados inocentemente, quiero pensar, decían que género se refería a niño y niña, mujer y hombre. Y pues claro que no, ya viendo las instancias, las definiciones que vienen en las mismas formas de gobierno, pues género no es eso, género es la autopercepción de la persona, como yo me veo, es como yo quiero que me traten, como lo que quiero que quieran que. Entonces, pues a raíz de eso, pues en México somos estados, somos 32 estados, y en los estados cada uno también tiene sus leyes pues de manera, como decía Viviana, también independiente como las provincias, en las que pueden armonizar o no con la Ley General de Educación. Y en el caso, por ejemplo, de Chihuahua, nosotros tratamos de armonizar, o nuestros diputados trataron de armonizar la ley, y ahí venía precisamente que ellos pretenden que los padres no tengan ninguna injerencia en la educación de los hijos. Entonces, aparte de que te están poniendo que es educación en perspectiva de género, te están diciendo que los padres no quieren que participen en esa ley. Entonces, aquí uno de los estados metió lo que es una estructura jurídica que es el PIN parental, y que se aceptó, y ahorita lo quieren tumbar, pues así es la palabra,
Y aquí en Chihuahua en eso estamos, ya tenemos bastantes meses tratando de que esa iniciativa del PIN parental, que es una figura jurídica en la que el padre expresa que le tienen que informar de manera escrita qué son los contenidos que tienen que ver de manera sexual, de ideología de género, de diversidad. Pues aquí el PIN parental no era muy conocido. Entonces nosotros, la labor que tenemos ahorita era conocerlo, porque simplemente nuestros hijos estaban a la merced de lo que el gobierno quería decirles, y a raíz de que estamos manejando lo del PIN parental, pues estamos tratando de que se acepte, de que nuestros abogados luchen por esa figura jurídica, y ahorita está empantanada, de hecho estaba congelada, y ahorita ante la demanda de más de 100 organizaciones civiles aquí en Chihuahua, se juntaron firmas, y pues estamos en la lucha de que se acepte el PIN parental. Pues tenemos que buscar que se logre, que de perdida los papás estén enterados de que lo que se les está diciendo. Es muy triste que aquí en México, estaba viendo cifras que dicen, por ejemplo, el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, que aquí en México hay más de 18,200 mujeres desaparecidas entre 15 y 19 años. Y lo que hace nuestra secretaria de gobierno es en cada entrevista que tiene, programa que tiene, echarle al PIN parental. O sea, ¿cuál es la intención? ¿Por qué no se pone mejor a buscar mujeres desaparecidas o a resolver otro tipo de conflictos que los tenemos? ¿Y por qué tiene que andar diciéndole a nuestros diputados qué es lo que tienen o no tienen que hacer? Es una batalla que se está luchando y que realmente es en contra de nuestro propio gobierno. Y ahorita lo más importante es dar a conocer la figura jurídica del PIN parental para que los padres estén prevenidos en contra de esa educación sexual. Dentro de nuestra ley ya se menciona lo que es la educación inicial. Antes la educación iniciaba en preescolar de 13 años en adelante, y ahora en esta nueva reforma meten la figura de educación inicial, que es de los 45 días de nacido en adelante. Entonces ya ustedes, pues ya más o menos conociendo la educación sexual integral, pues ya saben por dónde va nuestro camino. Y pues a grandes rasgos es lo que yo les quería comentar. Mi compañera Jessica les va a ampliar un poco más todo lo que estamos viviendo en relación a lo que es la educación sexual integral aquí en México. Muchas gracias. No, gracias a ti, Alma. Jessica, por favor, tiene usted la palabra. Hola, muchas gracias a todos. Me gustaría, si es posible, compartir unos minutos la pantalla, por favor, ¿sí? Les voy a mostrar a lo que nos estamos enfrentando y desde dónde viene el ataque aquí en México. Les voy a... Ustedes pueden buscar en Google lo siguiente. Por ejemplo, si nos vamos y buscamos aquí en Google InMujeres, Familias y Sexualidades, vamos a ver que el gobierno federal crea una página de internet para el uso de los ciudadanos. En este caso, esta página corresponde al Instituto Nacional de las Mujeres, que se supone que es un instituto que está para proteger a las mujeres, pero investigando estamos viendo que es un instituto totalmente feminista que está incluso poniendo en peligro la vida de los jóvenes. Ustedes pueden ver en estas imágenes cómo de su lado derecho vemos a dos mujeres o una familia de dos hombres y donde adoptaron una niña, un gato, etcétera. Aquí claramente lo dice el título, diversidad de familias y sexualidades. Seguimos avanzando y vamos entonces a ver que ellos de primera mano se justifican diciendo que esta página está creada para la prevención del embarazo en los adolescentes. Totalmente falso, porque vamos a ver más abajo que están promoviendo en realidad la igualdad de géneros, no de sexos, que hay una enorme diferencia. Están promoviendo también derechos sexuales y reproductivos, que en este caso va enfocada a los niños. Aquí yo siempre me he hecho esta pregunta y la dirijo siempre al gobierno de nuestro país y a los diversos. ¿Desde cuándo los niños se reproducen? Los niños no pueden reproducirse, por lo tanto, el derecho a reproducirse y a la sexualidad de los niños es un eufemismo, es falso. También vemos que les hablan de sexualidades, no de sexualidad, métodos anticonceptivos, violencia de género,
no violencia hacia la mujer o no violencia de sexos. Aquí cuando hablan violencia de género es porque están abriendo el abanico a todos los más de 115 géneros que está ahorita garantizando y promoviendo la ONU. Vemos embarazo, pero en realidad el trasfondo es el aborto. Vemos relaciones y afectos, pero aquí la realidad es que están promoviendo las relaciones intergeneracionales, es decir, que no se discrimine por edad, que un niño pueda tener relaciones realmente con cualquier adulto. Y vemos también un proyecto de vida, pero este proyecto de vida queda totalmente ambiguo, totalmente falso, puesto que están tratando de meter una pseudocultura para que los niños ya no piensen ni siquiera en un futuro en generar familia, sino acá en México, a través de la educación sexual integral, están promoviendo la ideología de la soltería. Es decir, que entre los jóvenes de ahora, de las nuevas generaciones, el principal objetivo es que el joven prefiera vivir solo, soltero, a generar familia. Vemos entonces más abajo quiénes son quienes están promoviendo toda esta sarta de falsos derechos, eufemismos. Vemos, por ejemplo, que está CIPINA. CIPINA aquí en México es un Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes. También vemos Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, Instituto Nacional de los Indígenas, CENSIDA, Centro Nacional para la Prevención, supuestamente, del Control del VIH-Sida, entre otros. También vemos que están los servicios de salud público, el IMSS, el ISSSTE, entre otros. Y, por ejemplo, si nos vamos a los derechos sexuales, abriendo esta carpeta, vamos a encontrar que existen ahora pseudo derechos sexuales falsamente porque no pueden ser derechos, y vamos a encontrar cómo tratan de llegar directamente a la población joven, a los niños. Aquí, si le damos clic en abrir en cualquiera de estas pestañas, vamos a ver los siguientes. Por ejemplo, ¿a qué te refieres con diversidad de familias y sexualidades? ¿Cuáles son estos supuestos humanos desde la ONU? Fomentar una supuesta libertad de decisión, ejercicio de gozo, etcétera. Vamos a ver, por ejemplo, en esta escena que los niños tienen el control completo sobre sus cuerpos. Aquí el padre, la madre ya no puede guiarlos sobre un uso higiénico a su salud. Por ejemplo, tampoco en la cuestión de nutrición, nada de esto contempla la educación sexual integral. Dejan de lado la higiene, el cuidado del cuerpo sano, la promoción del deporte, la promoción de los sanos alimentos, para hablar únicamente de lo que es la autoexploración, el autoerotismo, el derecho a la sexualidad, a la supuesta reproducción entre los niños, entre otras formas, según ellos, de libre desarrollo de la personalidad. Vamos a encontrar también el derecho a ejercer y disfrutar plenamente de tu sexualidad. Me voy a permitir darle zoom a este dibujo y ustedes me van a decir qué vemos aquí. Esta es la imagen de una niña de 11, 12 años, y si ustedes se fijan, la muestran introduciendo su mano dentro de su calzoncito, y ¿qué dice enseguida? Ejercer y disfrutar plenamente su sexualidad. En otras palabras, la masturbación infantil. Y esto se está vendiendo en México, en nuestro país, desde los sectores públicos, donde nacen las leyes hacia nuestros niños, dirigidos hacia nuestras escuelas. También vamos a ver cómo están promoviendo que se exprese de manera pública que un niño pueda amar a un adulto o a otro niño de su mismo sexo, entre otras cuestiones que contempla esta supuesta cartilla. También quiero que aquí mencionemos exactamente esta palabra donde dice que de manera erótica, afectiva y socialmente el niño libre puede ir implementando esto en sus azares, en su vida diaria. En Facebook vamos a encontrar estos dibujos y dice derecho a manifestar públicamente nuestros afectos, pero únicamente contempla, haciendo referencia a 2 niños, un acto homosexual. Y fíjense quién lo está promoviendo: Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México, la capital en nuestro país. También vamos a encontrar, entre otras cosas, lo siguiente. Por ejemplo, acá vamos a buscar otra página de Facebook y vamos a encontrar que es una red de jóvenes que promueven los derechos sexuales y reproductivos aquí en México. Y vamos a ver la intención. De primera mano nos encontramos que está promoviendo el aborto. Abortar es mi derecho. Y después seguimos avanzando y vamos a ver que incluso ellos están tomando, las feministas
están tomando la Comisión Nacional de Derechos Humanos en nuestro país. Y no bastando con eso, también vamos a encontrar que los que siguen promoviendo el disfrute pleno de nuestra sexualidad. Y también vamos a encontrar que no solamente llegan a hablar de aborto ni de derechos sexuales y reproductivos, sino que también hablan de político o lo juvenil es político. En este caso, pues van obviamente tras los niños, ¿no? Claramente establecido. Entre otras cuestiones, vamos a buscar otra página de Facebook y vamos a encontrar la cartilla de derechos sexuales y reproductivos y vean lo que vamos a encontrar acá. Vamos a encontrar esta imagen, la voy a hacer grande y lo primero a ver es que están promoviendo que las niñas y las mujeres primero que nada empiecen a explorar su cuerpo. Por ejemplo, vemos esta mano de esta mujer y en un espejo donde se está viendo íntimamente. Enseguida vemos a un niño, acá vemos una pastilla abortiva, o como se vende en otros países, misoprostol, que el misoprostol originalmente es para las úlceras, que se recomienda para la prevención de las úlceras en el cuerpo. De nueva manera, vemos el lesbianismo, los niños de nueva cuenta. Vamos a ver qué otras cosas promueve. Está promoviendo candidatos que sean pro familia, que sean pro vida, y aquí les está diciendo a los jóvenes que este 1 de julio del año que entra en México, investiguen quiénes son los candidatos que defienden la vida y la familia para hacer persecución contra ellos y también para no darles el voto. También seguimos avanzando y vamos a ver cómo crean más eufemismos, más mentiras y distorsionan las leyes y los derechos y quiénes están detrás de todo esto. Por ejemplo, el orgullo LGBT, donde aquí ya también vemos la distorsión del lenguaje, interponiendo la X o la E para hablar en términos generales y no en específico. Y bueno, entre otras cuestiones, aquí voy a dejar de compartir la pantalla para tocar otro tema que también me interesa mucho. Y es lo siguiente, por ejemplo, la OMS, Organización Mundial de la Salud, ha dicho y declarado lo siguiente, lo voy a leer porque esto es lo que ha estado anunciando la misma Organización Mundial de la Salud. La naturaleza no determina la identidad de la persona. Desde aquí ya nos están diciendo que ellos van con todo a favor de la ideología de género. También dice, pero esto lo dice la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, la ideología de género espera eliminar el vestigio de estas diferencias socialmente construidas. Para la ONU, el hombre o la mujer somos constructos culturales que hay que eliminar, puesto que nuestra naturaleza no se identifica o no deberá de seguir identificándose en nuestras leyes públicas, nuestras leyes políticas. También agrega lo siguiente, la maternidad es un trabajo reproductivo y forma parte de un cargo o impuesto reproductivo que limita a la mujer. Todo lo que la libere de este trabajo reproductivo, es decir, de sus hijos, debe ser admitido social y legalmente, incluyendo el aborto, lo que impide la maternidad. Se contempla como un factor de liberación de la mujer y la maternidad como una carga, lastre del que hay que liberar a la mujer. Todo esto va a ir incluido en la educación sexual integral de nuestros jóvenes, por eso se llama integral, porque integral contempla lo siguiente, no es educación sexual porque para nada pretende ser científica y para nada pretende lo que decíamos ahorita, no le quiere hablar a los niños de promoción del deporte, cuidado higiénico del cuerpo, tampoco le quiere hablar a los niños de una sana alimentación, sino que integral contempla lo siguiente, ideologías, perspectivas, orientaciones, enfoques de género, es decir, no sexo, hombre o mujer, libre desarrollo de la personalidad, preferencias sexuales, etcétera, ideología del aborto humano, eutanasia, emancipación, legalización y promoción del consumo recreativo de drogas, pérdida de la propiedad privada, ley mordaza, es decir, censura y también prohibición a la libertad de culto, es decir, que tú no puedes ser ni cristiano ni de ninguna otra religión y esto también se va a prohibir dentro de la escuela, contra la libertad religiosa, permisividad a la pornografía sexual infantil y juegos, talleres desde la clase, desde el kinder, preescolar, ideología de la soltería como empoderamiento de los jóvenes, política antifamilia totalmente, participación de manifestaciones y campañas a favor de grupos subversivos como LGBT y feministas, promoción y distribución de anticonceptivos temporales o de un solo uso, o en este caso para los niños incluso la cirugía.
niños y niñas. Secuestro educativo científico, biológico y laico. Esto es parte ya de una investigación que se está haciendo y me permito felicitar a la maestra Viviana Álvarez y a la maestra Elma Arroyo, a Carlos Casanova y a la maestra Elizabeth Rivera, porque en sus países cada quien está haciendo esta grande lucha y como ya lo dijimos, es un secuestro totalmente educativo, científico y de la libertad. Entonces, contra todo esto nos vamos a tener que estar enfrentando. También quiero agregar lo siguiente. Aquí en México, como lo comentó la maestra Alma, esta lucha empezó a darse de manera legal o de manera pública, política, en septiembre del año pasado. Nosotros lo alertamos, incluso la maestra participó en un foro nacional de propuestas, las cuales ni siquiera fueron tomadas en cuenta, obviamente porque íbamos en contra del sistema del gobierno. Pero aquí en Chihuahua trató ya de armonizarse, es decir, de que nuestro estado adoptara lo que la Constitución se está cambiando a favor de estas ideologías. En la comisión, el Congreso se maneja por comisión, por ejemplo, tiene la Comisión de Educación y la Comisión de Juventud y Niñez, la Comisión de Familia, etcétera, y hay diputados que trabajan en cada una de estas comisiones. Cuando nosotros queremos presentar que se legalice el PIN parental es un documento que tú como padre mandas al director de la institución educativa y le haces saber que como padre y madre de familia te quieres enterar de los contenidos que va a recibir tu hijo para participar como es debido y natural en la educación y vida académica de tu niño, pero lo quieren prohibir y tan es así que en las comisiones de educación, juventud, niñez y familia los diputados no se han presentado a sesión, a su trabajo para hablar del tema, es decir, con tal de no tocar el PIN parental, están faltando los diputados a su trabajo. A este grado estamos llegando. Y por ejemplo, aquí en México tenemos a nuestro presidente y después de él tenemos a nuestra secretaria de Gobernación, en este caso se llama Olga Sánchez Cordero, una feminista acérrima, y ella ha dicho en declarados medios de comunicación que con su vida va a defender el tema de que el PIN parental no llegue a legalizarse. Entonces estamos totalmente, o nos quieren amarrar las manos o nos quieren silenciar como sea posible. Y esto es muy peligroso. Lo dejo hasta aquí para darle oportunidad a los demás de participar. Gracias. Muchas gracias a ti, Jessica. Aquí preguntan, solamente cortito para que, si es que después puedes compartir el contenido de lo que nos leíste sobre la OMS, la ONU y la página del gobierno que recién mostraste. Así que nos puedes compartir eso quizás por el chat a nosotros y por mientras yo le doy la palabra aquí a nuestra representante chilena, compatriota, Elizabeth Rivera. Bueno, solamente preguntarle con respecto ya a lo que hemos escuchado de Argentina y México, ¿usted qué nos puede comentar sobre el caso chileno, ¿no? O sea, las semejanzas que tiene con respecto a Argentina y México, y bueno, y cómo vamos, ¿no? O sea, cuál es el camino que estamos recorriendo y eso. Elizabeth, le cedo la palabra. Muchas gracias, buenas tardes, saludo a Viviana, a Alma, a Jessica y a todas las personas que nos están escuchando. Como me presentaron, bueno, yo soy docente de aula, tengo 25 años de experiencia en la docencia y trabajo en este momento en un colegio particular pagado, privado, ya hace 3 años. Pero junto con eso, paralelamente, yo aproximadamente 6 años que me dediqué a la investigación de la perspectiva del género por el tema cuando se publicó en Chile el libro Nicolás tiene 2 papás. Y de ahí comenzamos a agruparnos con distintas personas acá en Chile y a estudiar el tema y ver qué pasaba con respecto a este libro, si los padres se oponían, y ahí nacieron organizaciones, ¿no es cierto?, de padres, y hemos hecho una amplia actividad de investigación, y también en parte de, bueno, informativa, y también de ir escuchando testimonios, ¿ya? Ahora, hasta hace 2 años, para mí, la ideología del género, o la perspectiva del género, o educación sexual integral, me era ajena, en el sentido de
que yo había escuchado testimonios, ¿no es cierto?, de personas que le habían dado talleres de diversidad, pero hace 2 años que yo fui capacitada, es decir, no siendo ley aún en Chile, resultó que en el año 2017 el CPIP, ¿no es cierto?, que el Centro de Perfeccionamiento, convocó a personas que trabajaban en educación, docentes y psicólogos en colegios a una, llamemos, capacitación masiva en cuanto a educación sexual, ¿no es cierto?, integral. Y en ese año, en el 2018, en enero, salió una circular, ¿no es cierto?, del Mineduc que decía que los colegios tenían que tener educación sexual en la prevención de los embarazos no deseados, en la prevención de enfermedad de transmisión sexual, en la prevención del VIH, y que se iba a respetar, ¿no es cierto?, los idearios, los proyectos educativos y las creencias de los padres. O sea, en el fondo, lo que el Mineduc estaba haciendo era solicitar a los colegios que se aplicara la ley que existe hoy vigente, que en los colegios se da educación sexual desde un punto de vista biologicista, ¿no es cierto?, en la enseñanza media, y a los niños se les enseñan, por ejemplo, la prevención de embarazos y enfermedad de transmisión sexual. Entonces, llegado marzo de ese año, en mi colegio nos llaman a una capacitación de educación sexual integral, y a mí me llama la atención porque, primero, por el nombre, ¿no es cierto? Y yo le pregunto a la persona encargada de dar esta charla de quién había creado el proyecto, y me dice que ella sola. Entonces, se salta todos los protocolos que existen, porque la reglamentación con respecto a la implementación de la educación sexual en nuestro país tiene ciertos reglamentos. Entonces, uno de los reglamentos es que tiene que nacer de un diagnóstico de las necesidades educativas de los colegios, ¿me entienden? Es decir, se hace en la comunidad de acuerdo a sus necesidades, ya sea educativas, afectivas o psicológicas, o lo que a cada colegio le compete, ¿no es cierto? Tiene que haber un diagnóstico de eso, cuáles son las necesidades, y a partir de eso, toda la comunidad, ¿no es cierto?, la dirección, los docentes, los alumnos, los apoderados, los paradocentes, todos tienen que participar de la elaboración de esos programas, respondiendo a las necesidades del colegio. Entonces ya había un tema ahí, que había un salto con respecto a eso, que obviamente este proyecto era una imposición, y partimos, bueno, se logró dar en el colegio 2 charlas, y la primera, o sea, hablaba abiertamente como referentes teóricos a Judith Butler, ¿no es cierto?, y a Simone de Beauvoir. Y en el caso de Judith Butler, que había que destruir las sociedades heteronormativas, y que el género era una construcción cultural, y que los niños eran niños por la educación que habían recibido, porque los vestían de niño o de niña, tenían nombre de niño o niña, y habían jugado en este fondo con juguetes estereotipados. Bueno, muchos profesores a eso lo rechazaron, pero no se manifestaron públicamente, sino que solamente escucharon, y todos los principios del feminismo estaban en esa charla. Y luego, la segunda charla también seguimos con el tema de esto de que la destrucción de la sociedad heteronormativa, el tema de identidad de género, especialmente que había que despatologizarlo, que no tenía que ser considerado una enfermedad. Entonces ahí tuvimos, bueno, un debate entre las dos. Yo que había escuchado todas las exposiciones de la doctora Ugarte, ¿no es cierto?, encontraba que era terrible lo que estaba diciendo. Entonces también dijo abiertamente 2 cosas que fueron bastante chocantes. Una de ellas, que los niños, en Chile, los niños no habían logrado tener como el derecho a la educación sexual por organizaciones como Con mis hijos no te metas, ¿no es cierto?, que eran profundamente conservadores y talibanes, y no aceptaban que los niños tenían una vida sexual. Y por otra parte estaba el tema que señaló que la pedofilia podía ser considerada como una orientación sexual.
O sea, hasta ahí mi experiencia que yo había conocido de afuera, de España principalmente, o sea, ya yo ya la veía en vivo y en directo, o sea, ya no era el testimonio de afuera. Y luego de eso, y yo acá recalqué perspectiva de género, que es lo que acabo de señalar dentro de la capacitación que a mí me dieron, que sería el género como construcción cultural, el tema de los derechos sexuales y reproductivos, el tema de identidad de género, el tema de vivir una sexualidad libremente, sin prejuicios, sin miedo, ¿no es cierto? Vino la otra parte de lo que es educación sexual integral, que es la perspectiva de derechos humanos, ¿ya? Porque estos proyectos están enfocados desde esas dos perspectivas, la del género como construcción cultural, que el género tiene libertad al goce, al placer, a enamorarse de quien quiera, la edad que sea, que no hay diferencia, ¿no es cierto? Esa es la perspectiva del género, más los derechos sexuales y reproductivos y el aborto, pero después vino en el colegio la otra parte, que poco lo que se trata que tiene que ver con los derechos humanos, y es el tema de que en los colegios comenzaron los conversatorios. Y eso es súper decidor porque los derechos humanos, o sea, la ONU es sumamente clara que los jóvenes se tienen que convertir en defensores de los derechos sexuales y reproductivos. Es decir, y lo dice explícitamente en un libro que publicaron en el año 2010, que los alumnos se les tiene que dar como talleres de advocacy. Es decir, que ellos convertirse en abogados, en defensores de estos nuevos derechos sexuales y reproductivos, y da indicaciones súper claras que, por ejemplo, en un país donde el aborto está despenalizado en 3 causales, ¿no es cierto?, ellos a través de sus manifestaciones, a través de sus convocatorias, sus proyectos culturales, lo que influyan en la comunidad, en los parlamentarios, en denunciar a los grupos más conservadores que se oponen a estos derechos, a partir de todas esas movilizaciones que hay, ellos son los que tienen que llegar al aborto libre. Es decir, bajo esta perspectiva, los colegios pasan a ser plataformas políticas del feminismo, el LGTBI y de la ONU, y bajo esta propaganda de que el futuro como de la humanidad está a cargo de estos jóvenes que son la revolución, el futuro, que ellos pueden mover la historia, que ellos tienen que cambiar todo, y esto desde temprana edad. Porque dentro de lo que es la educación sexual integral, ¿no es cierto?, tenemos, en el mundo tenemos unas bases curriculares que son para Europa y también para Latinoamérica, que son los estándares de educación europeo, y ahí está todo lo que dijo Viviana, lo que dijo Jessica, lo que dijo Alma con respecto que de los 0 a los 4 años el derecho de identidad de género, a la masturbación, a la exploración del cuerpo, al autoconocimiento, el tema del amor a personas del mismo sexo, la familia diversas, el derecho al aborto libre, a los derechos sexuales y reproductivos, y luego en el otro libro que publica la UNICEF en el año 2010, que se llama Un solo currículum, viene más detallado esta parte que tiene que ver con que son los jóvenes y los niños los que van a cambiar el mundo. Por lo tanto, o sea, también hay todo, llamemos una manipulación a que los niños se sientan poco menos que dioses o reyes que van a cambiar la humanidad y que todo el futuro está en sus manos. O sea, ellos son los agentes de la revolución. Y cuando hablamos de agentes de la revolución, estamos hablando acá del patriarcado, y cuando las feministas hablaban del patriarcado, era sumamente claro el concepto que están luchando contra el capitalismo, contra el occidente, contra la cultura occidental. Por lo tanto, o sea, todo lo que ellos hagan en cuanto como promotores significa otorgarle a ellos recursos para sus proyectos dentro de sus comunidades para alcanzar todos estos nuevos derechos que la ONU quiere reconocer, como son identidad de género, matrimonio igualitario, como es el aborto libre, principalmente, ¿ya? Entonces, bueno, esa es como mi experiencia personal con el tema que yo vi como docente ya en directo, ¿no es cierto?, en mi colegio. Pero también tenemos el otro tema que en el año 2016 acá en Chile se publicó el libro de las 100 preguntas sobre la sexualidad, y este libro es bastante decidor porque en él se expresan todos los principios que ustedes pueden buscar, las personas que nos están escuchando, que son la Estrategia de Sexualidad, Afectividad y Género, que su abreviación es ESAG, ¿ya? ¿Y por qué es importante? Porque esta estrategia por primera vez en el año 2018
deja la visión tradicional que teníamos y que era reconocida por la Constitución y nuestra legislación como los padres ser los primeros, llamemos, educadores de los hijos. ¿Ya? O sea, abandona esa visión para dejar al niño en lo que ahora se está realizando, que charlas anteriores lo han explicado, al niño como sujeto de derecho. O sea, se cambia por primera vez dentro de las propuestas de educación sexual, este niño de sujeto de protección, ya abiertamente sujeto de derecho, donde él ejerce sus derechos por sí mismo, la autonomía progresiva, el interés superior del niño y el tema de la confidencialidad de la información y de los exámenes. Eso por una parte, o sea, cambia el concepto que tenemos de infancia por niños sujetos de derecho, pero por otra parte también está el tema que la propuesta de SAG une los colegios con el sistema público comunal, en este caso con los CEFAM. Es decir, que los niños podrían realizarse, ¿no es cierto?, exámenes, resolver dudas sexuales y reproductivas en los CEFAM de las comunas. Es decir, y aparece en el libro, por eso sería muy importante que ustedes lo buscaran, o si alguien lo necesita, yo se lo puedo compartir en alguna oportunidad, que en los mapas, ¿dónde están estos CEFAM? Que también se llaman espacios amigables. ¿Ya? Ese es un concepto que lo he escuchado tanto en México, con las experiencias que han contado las profesoras, como también debe existir en Argentina. Estos espacios amigables donde se supone que hay matronas, especialistas que resuelven las dudas o los problemas sexuales y reproductivos que los niños puedan tener de manera confidencial. ¿Ya? Y acá en Chile, ¿no es cierto?, este libro de las 100 preguntas justamente fue elaborado dentro de esta visión de los espacios amigables que llaman ellos, le pusieron otro apellido que para la ocasión tiene que haber sido itinerante, porque no habla del CEFAM, pero sí de lo itinerante, en el sentido de que estos niños que participaron de estas 100 preguntas, ¿no es cierto?, fueron como abordados en estos espacios amigables, ¿no es cierto?, se supone por especialista en el área de la salud. Se supone, porque en realidad no lo sabemos, ¿ya? Pero este libro fue elaborado a partir de esos espacios amigables entre los vínculos de, llamemos, la educación y los sistemas de salud público en la comuna de Santiago Centro durante la alcaldía de Carolina Toá. Entonces ahí, esta propuesta habla claramente de la relación que existe entre la salud, la educación, los CEFAM, los espacios amigables, tanto a nivel de comunas, regionales y a nivel nacional. Y luego tenemos, bueno, también el otro tema que yo he escuchado también de Viviana en otras ocasiones, el tema de que ella explicaba que como nosotros los docentes en Chile no estamos capacitados para esta educación, tanto por nuestra formación, llamemos, educativa, religiosa, por nuestra cultura, nosotros el género, ¿no es cierto?, es casi ciencia ficción. Entonces, como no cuentan con estas docentes que necesitan para llevar a cabo este proyecto, ¿no es cierto?, entran a los colegios talleres de derechos humanos externos. Es decir, por ejemplo, en un colegio emblemático de la comuna de Santiago Centro, que no voy a nombrar, pero que todo el mundo conoce, ¿no es cierto?, perfectamente, por ejemplo, entran a dar charlas sobre sexualidad, derechos reproductivos, el día de las festividades, ¿no es cierto?, de los grupos LGTBI, los niños se cambian ropa, los varones a jumper, ¿ya? Y esto no solamente lo he escuchado en ese colegio emblemático, sino en otros colegios donde también hacen lo mismo. Y los niños que tienen creencias religiosas son muy hostigados, son los talibanes, los castianos, los medievales, y los bombardean para que ellos, en el fondo, presionarlos a que abandonen sus creencias. Y lo pasan muy mal. También he visto acá en Chile el tema de la promoción del uso del misóstropol, ¿no es cierto?, en talleres que dan, ¿no es cierto?, con respecto a, en el sur, por ejemplo, en Temuco, con respecto a talleres o estos proyectos que le digo yo que tienen que hacer los niños con respecto a impactar dentro de su comunidad y que lo financian con todo lo que necesitan para hacerlo.
También, bueno, hay recordarles que sí que es importante que todas las personas que quieran conocer esto tienen que conocer los estándares de educación sexual europeo del 2010, están en internet, leer un solo currículum del 2010 también, porque ahí está toda la parte, ya llamemos política del tema, cuando se habla del enfoque de derechos humanos, o sea, el niño pasa a ser el activista guerrillero de estos enfoques y de él depende, ¿no es cierto?, la movilidad de la historia, o sea, concepto muy maoísta, ¿no es cierto?, esto de la que mueve la voluntad de la historia. Y bueno, de la estrategia ya me referí, pero eso sería las experiencias que yo he tenido, además que hay una que a mí me impactó mucho, en la Florida, hace un año atrás yo fui a dar una charla a un grupo de personas y habían niños de enseñanza media y habían niñas que, bueno, que son cristianas, ellas son seguidoras de Jesucristo y me decía que sus profesoras la obligaban a escribir ensayos, especialmente en filosofía, sobre el aborto libre. Y que ella le había explicado que ella era cristiana y que no estaba dentro de sus conceptos el aborto libre, que ella creía que en la vida, ¿no es cierto?, del no nacido y que era persona, y la profesora la obligó, ¿no es cierto?, a escribir en esos términos, no podía ser en otro porque si no era un 2 para ella. Entonces, esa es más o menos la experiencia que yo he conocido y lo que a mí como profesora y docente se me informó cuando me hablaron de esta educación ya a mí como docente. Eso sería. Perfecto, muchas gracias, Elizabeth. Bien, ahora le voy a dar la palabra a Viviana y también partir inmediatamente con, bueno, le voy a decir 3 cosas a Viviana. Uno, bueno, pedirle que nos hable un poco sobre casos argentinos, en primer lugar. En segundo lugar, también pedirle que se refiera un poco a este tema del, bueno, que por ejemplo en Chile el proyecto educativo, o sea, la ley ESI en Chile quedó como que se van a respetar los proyectos educativos de los colegios. Sin embargo, por lo que mencionaba al principio usted, eso sucedió también en Argentina, sin embargo no se está respetando. Entonces, ver si es que puede hacernos un doble clic en ese tema. Y tercero, voy inmediatamente a hacerle una pregunta aquí de los asistentes, para partir también con la ronda de preguntas. Es, bueno, si nos puede comentar también dentro de los casos, ¿cuál es la realidad de los profesores que no quieran enseñar ESI en Argentina? Eso, le doy la palabra. Perfecto. Bueno, lo que aquí ocurre generalmente con las instituciones es esto que yo les contaba, que en el artículo 5 de la Ley de Educación Sexual Integral tiene una cláusula de respeto al ideario institucional. Por el momento, las escuelas se han estado resguardando con ese artículo. El problema se generó con esta resolución que les decía del año 2018, donde los contenidos pasan a ser obligatorios. No obstante, esa resolución, que no tiene un peso de ley o un carácter de ley, las escuelas siguen amparándose en ese artículo y en ese respeto a su ideario. Pero la mayoría de las escuelas están recibiendo una persecución, ¿sí?, porque no lo puedo llamar de otra manera, con respecto a los contenidos que están trabajando. En general, las escuelas trabajan este tipo de educación, por supuesto, siempre con el respeto, con la verdad, ¿sí?, siempre con el aviso a las familias. Entonces, en ese sentido, las escuelas privadas no han tenido inconvenientes, sobre todo las escuelas privadas confesionales, porque se han resguardado desde ese lugar. Ahora bien, las escuelas privadas no confesionales o las escuelas estatales, ustedes piensen que nosotros aquí en Argentina, nuestras escuelas públicas o estatales son casi el 70% de las instituciones.
Tenemos un 30% aproximadamente de escuelas privadas y de ese 30% tendremos aproximadamente un 20% de escuelas confesionales. El gran problema lo tenemos en las escuelas de gestión estatal, donde los docentes todavía estamos trabajando, ejerciendo nuestro derecho a ser respetados en nuestras convicciones. No sabemos hasta cuándo vamos a poder hacerlo, pero por el momento lo estamos haciendo. Ahora, el grave problema que tenemos es el peso, como hablábamos en otra oportunidad con Elizabeth también, el peso que se ha puesto en los hombros del docente, al pretender que el docente, en lugar de hacer su tarea principal y primordial, que es la de trabajar en la enseñanza, en que el alumno aprenda, en el aprender junto con sus compañeros de clase, ¿sí? El poder ser una guía para ese aprendizaje, porque entendemos que la educación ha cambiado sus paradigmas, ¿no? Ya no es una enseñanza verticalista donde hay un sabio que enseña al resto, sino que todos aprendemos, pero hay un maestro guía. Fantástico. Ahora, el punto es que no se está, a nosotros, por lo menos, lo que nos están llevando es a estar obligados, ¿sí?, a transmitir este tipo de educación y en una sola perspectiva, en una única perspectiva, que es exactamente la misma que recibimos cuando realizamos una capacitación para la educación sexual integral. Entonces, cuando me ha tocado estar en capacitaciones, como contaba Eli, el discurso es el mismo en todos lados, ¿sí? Es de manual, como decimos aquí en Argentina, no cambia, o sea, tanto una persona como otra, independientemente del organismo que vengan, dan el mismo discurso y el mismo relato, no hay variantes. ¿Por qué? Porque justamente es una bajada de línea, es eso, no es otra cosa. Entonces, el docente, tras que ya tiene una carga de su tarea habitual, ¿sí?, también se le suma esta otra carga y que, como ya les decía, desde el año fines del 2018 hasta este momento ha sido como alguien que te respira aquí en la nuca, todo el tiempo, ¿sí? Es continuamente pedir explicaciones de cómo se está implementando la educación sexual en la escuela. Y muchas escuelas confesionales, en lo que fue de este año, por ejemplo, han comenzado a recibir una persecución muy de cerca. Muy de cerca. Que realmente ha sido, y lo mismo ha pasado con profesores. Hay profesores que han sido, directamente han renunciado por no poder soportar la presión, ¿sí? Algunos lo podemos tolerar de una manera y otros de otra. Donde más se ha notado esta presión es en las grandes provincias, ¿sí?, en las provincias más emblemáticas del país o en las provincias de la Patagonia, el sur de nuestro país. Estas provincias tienen una característica muy fuerte relacionada con todas estas ideas progresistas. Entonces, ahí ha sido muy fuerte la embestida. Por otra parte, otro motivo fundamental de por qué ha sido esto así, desde el año 2018, es porque cuando no resultó
aprobado el proyecto de ley de interrupción del embarazo, de aborto, se metió al Congreso instantáneamente una reforma de la ley de ESI. Esa reforma incluía quitar de lleno el artículo que protege todavía a las escuelas y a los miembros de la institución. Justamente lo que indicaba era que que la educación sexual fuera laica, que fuera científica, que fuera libre de toda opresión oscurantista, así lo decía, ¿sí? Y hablaba también de la opresión del patriarcado. Entonces, bueno, luchamos muy fuerte en el Congreso Nacional. Las familias se levantaron muy fuerte en todo el país, porque nosotros tenemos zonas del país donde todavía los valores y los principios fundamentales están muy arraigados. Por lo tanto, la realidad es que esas provincias se levantaron muy fuertemente ante este embate tan poderoso, ¿no? Y bueno, y logramos, fue muy fuerte, pero logramos que no pasara. Además venía un año electoral con muchas situaciones muy complicadas en otros aspectos, por lo tanto fue, diría yo, hasta un pedido del Ejecutivo Nacional de no tratar este tema porque iba a generar muchísimo problema. Ya había una grieta muy fuerte, una lucha muy fuerte en cuanto a lo que había sucedido con el aborto, y esto iba a ser otra lucha más que iba a desgastar completamente todo lo que fuera la parte política, ¿no? La dirigencia política. Así que la gente se levantó con mucha fortaleza y realmente eso pudo ser frenado. La escuchaba a Jessica y veía lo que ella estaba mostrando, ¿no? En cuanto a los organismos allí en México, y nosotros aquí tenemos justamente Fundación Huésped, que es vendría a ser la misma fundación que mostraste, pero con otro nombre, exactamente lo mismo, dependiente de patrimonio o aportes de organismos internacionales, muchos millones, muchísimos millones, y con un convenio millonario de 200 millones de pesos el año pasado con el Ministerio de Educación de la Nación. Así que esta fundación, que está comprobadísimo que recibe fondos incluso de la International Planned Parenthood Federation, esta organización, si uno ingresa a la página de IPPF y busca el detalle de a dónde van los fondos, ¿sí? Va a aparecer en Argentina Fundación Huésped, ¿sí? Así que nosotros fehacientemente sabemos que esos fondos son recibidos. Y al tener un convenio con el Ministerio de Educación de la Nación, es justamente esta organización la que se encarga de la capacitación docente también. Entonces, claramente hay digamos, alevoso ya, ¿sí? Esto es una perspectiva única que se quiere imponer, ¿sí? Y por supuesto, bueno, si lo puedo compartir, acá lo tengo, yo lo abrí para que lo podamos ver. A ver si lo logro. Para que ustedes puedan ver aquí. A ver. Que justamente la Fundación Huésped, y ahora les quería mostrar algo más,
Miren, ahí está el balance. ¿Lo pueden ver? No, ahí sí, ahí se vio. Ahí sí. Bueno, ahí está el balance. Fíjense, casi el 37% del dinero que recibe viene de los organismos de cooperación internacional. Un 12% de fundaciones e instituciones, que bueno, ya sabemos que son todas fantasmas, ¿no? Y que vienen ahí los fondos. Y bueno, y todavía, a lo que va de este año, todavía les quedan 28 millones de pesos para seguir gastando en todo este tipo de políticas. Pero quería mostrarles también, esto es propiamente de mi ciudad, ¿sí? Yo estoy en una de las ciudades de la provincia de Buenos Aires. ¿Ven ustedes ahí el drive? Bueno, este es un recursero, una cantidad de recursos que hace unas 3 semanas se promovió entre los docentes de mi ciudad para que tengamos todo lo que necesitamos para formar en ESI, ¿sí? Y quiero mostrarles particularmente, porque fue algo que a mí me sorprendió, en esta carpeta en particular, donde nos mostraban bibliografía que pudiéramos usar, y quería mostrarles, bueno, fíjense que esto está todo relacionado, miren, el significado de ser hombre, construir igualdad en la escuela, guía práctica de perspectiva, género y masculinidades, bueno, todos estos títulos, diversidad sexual, diversidad de género en la escuela, esto es muy común que tengamos esto como formación. Pero quería mostrarles particularmente que es 100 preguntas sobre sexualidad. No sé si Eli lo conoces. Mencioné que cómo habían sido el libro, bueno, pero ahí tú puedes señalar las preguntas, pero se nació Ahí está. justamente en estos espacios amigables que se supone que los niños tienen que participar. Exacto. Bueno, yo cuando estuve allá lo conocí este libro. Y cuando abro este recursero, estas propuestas de recursos para trabajar, me encuentro con este libro de Chile, ¿sí? Que era justamente utilizado en estos espacios amigables y que lo ponen como propuesta. Quiero adelantarme un poquito, acá está el índice, ¿sí? Autoconocimiento, diversidad, afectividad, salud y vida sexual. Continuamente, fíjense que el libro está lleno de todo lo que tiene que ver con dibujos de genitales, bueno, la verdad que es muy feo este libro. Disculpen, pero es espantoso ese libro, es espantoso. Realmente a mí me dejó mal cuando lo conocí, y cuando voy a este recursero que nos proponen, lo encuentro. Así que enseguida hablé con amigos chilenos y le digo, miren lo que tengo acá para usar. Me proponen que use esto. No, fue tremendo. Ahora, respondiendo a la pregunta que nos hacen con respecto a si los profesores quieren o no quieren enseñar, bueno, les digo la verdad, los profesores de secundaria o de media, que son los que más, digamos, sienten que tienen el derecho a esta libertad de decir lo que se les antoja o lo que les viene en gana, de alguna manera son los que más abren el espacio a hablar de todo lo que tiene que ver con las cuestiones relacionadas con la inclusión, con la diversidad sexual, con los derechos, todo el mismo discurso, ¿sí? ¿Por qué? Porque también se encuentran con interlocutores que son un poco más contestatarios que los más pequeños, ¿no? Entonces,
en ese sentido, trabajan con este intercambio. Lo que no significa que no deban informar con anticipación a las familias, porque en realidad, ¿sí?, la ley sigue estando y ellos deben informar, cosa que no hacen, ¿sí? En la mayoría de los lugares no se hace. Ahora, lo que nosotros sí hacemos, los profesores que no acordamos con este tipo de perspectiva, es trabajar aquellos contenidos que sí podemos trabajar, que no representan un ataque a la autonomía de la familia ni a los derechos de esos niños. Trabajamos siempre en comunicación con la familia, es decir, somos quienes informamos fehacientemente qué es lo que vamos a trabajar y qué es lo que no vamos a trabajar, porque, por ejemplo, en mi caso particular, yo me reúno con los padres y les digo con claridad qué es lo que voy a trabajar y cuál es la tarea de la familia en la que yo no me voy a meter, porque es una tarea de la familia, ¿sí? Hay cuestiones en las que yo no voy a inmiscuirme ni entrometerme, porque es una cuestión de la privacidad de la familia. Yo sí voy a trabajar desde un contenido biológico, científicamente comprobado, aún desde los cambios emocionales o psíquicos que pueden llegar a haber, ¿sí?, fisiológicos, pero en cuestiones que tengan que ver pura y exclusivamente con la privacidad del niño y de su familia, yo no me voy a meter, ¿sí? Mientras pueda hacerlo, lo voy a hacer así. Mientras pueda hacerlo. Y cuando no pueda, dejaré de trabajar. Lo haré desde otro lugar, ¿sí? Esa es la verdad. Pero también es cierto que hay muchísimos profesores que son muy atacados, muy atacados, y también muchos chicos que son muy atacados y familias que también han sido atacadas por no querer recibir este tipo de educación. Eso es cierto también. Familias que se han acercado a las escuelas a decir que no querían esto para sus hijos y, por ejemplo, los directivos los han sacado corriendo, ¿sí? Esto es ley, por favor, esto es obligatorio, ¿sí? Cuando realmente no es así. Y algo muy tremendo que ocurre también es el gran desconocimiento que hay por parte de muchos docentes del articulado de la ley, porque esta ley es protectora incluso de las familias, lo mismo que la Ley de Educación Nacional, son protectoras de la familia, porque justamente hay un artículo donde indica que la familia, ¿sí?, tiene el derecho a estar informada de lo que se vaya a trabajar en este tipo de educación. Si el profesor, por desconocimiento, no lo hace, bueno, la familia deberá intervenir y actuar en consecuencia. El tema es que también tenemos un gran problema por este desmembramiento de la familia y por esta cuestión de que la familia ha sido, de alguna manera, tan vapuleada que los padres no se involucran en la educación de sus hijos, que es lo que nosotros estamos trabajando en este momento, que la familia empiece a involucrarse en la educación de sus hijos y a ser más protagonistas, justamente para que este tipo de ideologías no empiecen a meterse en la cabecita de sus hijos. Porque también tenemos que entender que tenemos todo un contexto que no tiene que ver solo con la escuela, sino que todo un contexto mediático, social, todo un contexto, incluso hasta en lo que tiene que ver con la música que nuestros chicos escuchan, que está hipersexualizado, ¿sí? Entonces realmente nosotros no nos estamos enfrentando solo en el ámbito educativo.
Nosotros nos estamos enfrentando a una cultura que quiere ideologizar y deshumanizarnos, ¿sí? Esto es algo muy fuerte, digamos, no atenta solamente al niño cuando está en la escuela, sino que en todo ámbito está atentando contra su integridad. Bien, muchas gracias, Viviana. Bueno, una pregunta para cada invitada. Nos queda ese tiempo. O sea, nos queda solamente ese tiempo. Bien, la primera pregunta va para Alma, que es, bueno, con respecto a esto, ¿no? O sea, en Chile, por ejemplo, insisto en el mismo tema inicial, ahora se aprobó el proyecto de ley como, o sea, en el que se establece que se respeta los proyectos educativos. Y bueno, por ejemplo, aquí Viviana nos comenta que en Argentina pasaba igual, pero que con esta resolución al final aquello no se respeta. Preguntarte, Alma, si es que en el México sucedió algo similar, porque por lo que entendí, también en México la ley de sexualidad integral es antigua o de hace algunos años atrás, pero esto partió más fuerte el año pasado. Entonces, es que nos puede hacer un doble clic sobre esa relación, ¿no? Muchas gracias. Sí, claro que sí. Mira, ciertamente la ley sí contempla ese tipo de acciones. Por ejemplo, tenemos inspecciones nosotros en la ley. Dentro de lo que estamos nosotros viviendo. Ay, perdón. Se me fue. ¿Me puedes decir otra vez la pregunta? Porque se me fue el momento. Sí, no, es que, sé que en Chile, o sea, perdón, en México también se dio esto de que la ley de origen aparecía como el respeto a los colegios, a los proyectos educativos de los colegios, pero después en la práctica eso no se respeta por algún mecanismo. Sí, sabes que precisamente en la ley de aquí de México, no solamente con la ley sexual, sino en contra de las leyes de las escuelas privadas. En esta armonización que se hizo en esta nueva ley, hay unas leyes que inclusive te pueden hasta quitar las escuelas, quitar los permisos en caso de que no cumplas cualquiera de lo que existe en la ley. Y eso pues va para los maestros que incumplan con la ley, con los libros de texto, con el contenido de los libros, que las colegiaturas te obligan a dar determinadas becas. O sea, la ley sí viene muy inquisitiva para las preparatorias, sobre todo para las escuelas privadas. Y pues lo aplica generalmente para las públicas, pero en este caso pues están protegidos por algunos de los sindicatos, pero la inquisición nueva en esta ley sí está muy fuerte. Ahí, perfecto. Muchas gracias, Alma. Jessica, aquí nos preguntan qué herramienta de inspección trae la ley en México, cómo ha sido eso, y si es que se pueden evadir los contenidos. Eso. Sí, bueno, evadir no se puede porque ya es un contenido divulgado, es decir, ya está en redes sociales, incluso ya está en el ámbito político, público, pero lo que sí podemos hacer son cuatro acciones o 4 medidas que nosotros como ciudadanos podemos implementar. La primera es la legislativa, es la lucha, es el acompañamiento de nosotros como ciudadanos con nuestros legisladores, con nuestros diputados, con nuestros alcaldes, representantes políticos, etcétera. Estar muy de la mano con ellos y estarles explicando, incluso porque ellos ignoran todo esto, todo este trasfondo. Hay quienes los ignoran y hay quienes lo promueven. Entonces, por ello es muy importante que nosotros estemos detrás de ellos, casi como decía la maestra Viviana, viviendo atrás de ellos en la oreja. Y la siguiente es el PIN parental, el que nosotros hagamos una carta y la firmemos y pongamos nuestros datos personales como padre y el de nuestros niños, a qué grado van, en qué escuela, etcétera, y se le entreguemos al director de la escuela y le hagamos saber que nosotros como padres, como madres, estamos firmando para que se nos haga saber los contenidos que van a recibir nuestros niños, en qué día, en qué hora, y con ello poder
estar trabajando de la mano con los maestros y nosotros desde casa, ¿no? Para evitar cualquier abuso infantil. También existe el amparo, el juicio de amparo, que esto es un término legal. No sé si existe el amparo en todos los países iberoamericanos, pero en México sí. Y con el amparo resguardas tu derecho como padre de familia a la protección de tu hijo, del menor de edad. Y con el amparo, una vez que sea aceptado, tu hijo ya no puede ir a la escuela, pero no le afectará el no ir a la escuela. Por ejemplo, aquí en México, en noviembre del año pasado, promovimos el primer amparo de nuestro país, y ya la niña de 11 años no acude a esta clase de educación sexual integral, y más, sin embargo, está acudiendo a otra clase para compensar esta hora. Por ejemplo, mientras a sus compañeros reciben educación sexual integral, la niña está reforzando matemáticas o ciencias biológicas, clase de educación física, etcétera. Para esto te va a servir el amparo si el PIN parental se da o no se da, mientras exista esa batalla. También está lo social, que hagan justamente lo que están haciendo el día de hoy, capacitarse y divulgar la información verdadera, la información certera desde el conocimiento de abogados, de psicólogos, de maestros, de profesionales de la salud, y estar exponiendo los peligros. Esa también es otra manera de luchar o de prevenir toda esta maquiavélica situación. También está la libertad de cátedra, esto es para los maestros, pero no... Obviamente que la ley restringe en ciertos estados o ciudades que el maestro tenga libertad de cátedra, libertad de enseñar, pero también se puede luchar por ahí. Y también está pues la libertad de, como padre, debes de escoger la mejor educación conveniente a tus principios, tus ideales y tus virtudes y tus valores para tu hijo. En esto recae el interés superior del menor, y para ello ya existe una Comisión Internacional de los Derechos de los Niños. Entonces todo esto te va a ayudar muy bien, si no a evadir, pero sí a prevenir y a luchar en contra de esta perversión sexual. No sé si hay otra pregunta por ahí. No, eso. Muchas gracias, Jessica. Y por último, Elisa, bueno, preguntarte, ¿cómo ves tú la manera de frenar este proyecto en Chile, no? Eso. El primer proyecto de educación sexual era bastante tajante con respecto a los derechos de los padres, porque ni siquiera se mencionaba, ¿ya? No había nada, o sea, no existíamos para la comisión. Por otra parte, tenía como todo en contra de nosotros, y ha sido la presión social de organizaciones, ¿no es cierto?, y civil, que se logró, ¿no es cierto?, en parte, que fuera menos malo. O sea, sigue siendo malo, pero no tan malo como el primero, ¿ya? Entonces, ahora que va a pasar a la Cámara de Diputados, aquí, miren, habemos muchas organizaciones y las profesoras invitadas y todo, que estamos dando una dura batalla, pero muy dura, y es muy cuesta arriba, ¿ya? O sea, aquí ya no nos podemos quedar solo con la información. O sea, las personas que son capacitadas y que reciben esta información tienen un deber a unirse a las organizaciones que trabajan en esto, porque no puede ser un puñado de chilenos en contra de los diputados. Aquí cada uno de los que escucha pertenece a un distrito y tiene sus diputados en su comuna. Si nadie está pidiendo que hagan una manifestación afuera del Congreso, simplemente escribir una carta en rechazo, ¿no es cierto?, informarse, presionar, usar las redes sociales, insistir en el tema, volver a insistir, logra mucho. Ustedes ven, acá vemos el caso, por ejemplo, de Argentina. A pesar de todo, o sea, de lo radical que esto podría haber sido antes, lograron meter, ¿no es cierto?, sus cuñas para hacerlo menos malo. Claro, ahora vino una resolución que pone de nuevo, pero no solamente en Argentina lo han logrado, lograron en España, en muchos otros países. O sea, si aquí los padres no reclaman sus derechos, pierden. O sea, el silencio es lo peor, o esa actitud como que esto está perdido. No, no está perdido. Nosotros todavía podemos y tenemos que en este momento lo que hay que hacer es presionar a los diputados cuando pase, ¿no es cierto?, a la Cámara. Ese es el deber, y el deber de todos nosotros. Bien.
muchas gracias Elizabeth, muchas gracias Viviana, Alma, Jessica por esta presentación. Bueno, aquí en el chat nos dicen felicitaciones muy claras y yo me sumo a esas palabras. Así que nada, muchas gracias a ustedes y decirle a los asistentes que nos vemos el próximo martes con la charla Fundamentos Filosóficos del ESI, que la dará el profesor Carlos Casanova. Y decirles por último que al chat nos vayan escribiendo, dando sus correos, para nosotros luego mandarles el link o contacto WhatsApp, como sea más cómodo para ustedes, mandarles el link y para la próxima sesión, ¿ya? Y también nada, decirles que nos ha ido muy bien con la convocatoria. En promedio en las 3 charlas hemos convocado más de 50 personas, además de la promoción que se hace en YouTube, que ha llegado a más de 300 visualizaciones en cada uno de los videos. Así que nada, esto se va a subir a YouTube, también les vamos a mandar el contacto por el correo, el WhatsApp que nos den, aquellas personas que no nos hemos contactado antes, y para que ustedes también puedan promocionar este video y así llegamos a la mayor cantidad de personas posible y podamos trabajar todos juntos contra esta amenaza para nuestros niños. Así que nada, eso, muchas gracias a la invitada y muchas gracias a los asistentes. Nos vemos el martes. Gracias. Chao. Gracias, un saludo grande a todos. Gracias. Que estén Saludos desde México. bien.